Estimados estudiantes, bueno, le damos la bienvenida a esta modalidad virtual de la materia Historia del Periodismo y el Deporte. Em, lo que vamos a hacer hoy es tratar en unos breves minutos desarrollar algunos de los contenidos de la clase que teníamos para esta semana, que como ustedes pueden ver se llama Un intento de definición de deporte y que trabaja en torno a un texto que es el de García Ferrando. El texto que ustedes lo tienen en el blog que acá les indicamos. En ese blog van a tener todos los materiales para bajar en forma digital, el cronograma de cada una de las clases y a la vez van a tener unas guías de preguntas que esperemos que vayan contestando semanalmente, sobre todo mientras tengamos que seguir sosteniendo esta modalidad. Para eso hemos habilitado una aula de Google, una Google Classroom. Ya les va a llegar la invitación y cómo sumarse. Y ahí simplemente lo que van a tener que subir es la guía de preguntas respondida. Van a tener ahí establecida cuál es la fecha de entrega. Y ahí vamos a responder, las vamos a corregir. eh, y hay también algunas indicaciones de cómo contestar las guías. Así que está todo el material dispuesto para tratar de un poco suplir y no perder estos días que tenemos que estar acá en cuarentena. Bueno, como ustedes pueden ver, un intento de definición del deporte es el nombre de esta clase. Básicamente lo que queremos es tratar de arribar a una definición de qué es deporte. Si yo a ustedes les pregunto si hacen deporte, si ven deporte, seguramente todos de ustedes tengan alguna respuesta. Sí, no, mucho, poco. Esto es que supuestamente si las respuestas son esas, que seguramente serían de esa manera si hubiésemos hecho la clase, queda claro que no hay mucha complicación en ninguno de nosotros en el uso del lenguaje cotidiano acerca de qué significa la palabra deporte. Porque si uno le preguntan, ¿hace deporte? Y uno responde sí o no, es que ya supuestamente da por asumido que sabe que es deporte. Sin embargo, como vimos en la clase pasada de presentación, nosotros vamos a trabajar desde las ciencias sociales. Y entonces ahí la cuestión se torna quizás más complicada, no diría complicada, sino eh, hay un desafío que es definir desde las ciencias sociales qué consideramos deporte. Les dije que nosotros, quienes estamos a cargo de esta materia, nos dedicamos a la investigación desde las ciencias sociales a abordar el deporte. Yo hago sociología del deporte, con lo cual tengo que saber qué cosas investigo y qué cosas no investigo, ¿no? El ajedrez es un deporte, una pregunta interesante que genera una polémica. ¿Comer asado es deporte? Ustedes me dirán, no. Bueno, la idea esta es tratar de avanzar en alguna definición que nos permita delimitar eso y sobre todo ver todas las discusiones que hay alrededor. Bien, em, vamos a utilizar a García Ferrando o la definición que García Ferrando da para poder desplegar esta definición de deporte. García Ferrando primero dice una cosa que creo que ustedes la leen en la página 31, dice, entiendo que tres son los elementos esenciales de todo deporte. Esto es, García Ferrando nos está diciendo ahí que pareciera haber características esenciales del deporte. Esto es, que hay algunas actividades que parecen tener estas características como parte de su naturaleza y entonces lo vuelven deporte. Quizás esto puede ser complicado ahora, pero vamos a volver más adelante. Las tres características que determinan y que no nos vamos a detener mucho porque queremos que ustedes las lean son, dice que es toda actividad física e intelectual, ¿no? De naturaleza competitiva. Y por último, con reglas institucionalizadas. Yo les recomiendo que vean, hay dos videos, que son videos que van a estar en el Classroom, de dos jugadas de estrategia. Uno de fútbol femenino y uno de fútbol masculino, donde claramente se pone de manifiesto esta idea de que García Ferrando cuando define deporte le sume lo de intelectual, porque ¿qué nos quiere decir? Básicamente quiere decirnos que eh, está claro que el deporte nos suena siempre a actividad física, pero
él lo que dice es, ojo, no tengamos, no dejemos por afuera lo que es la actividad intelectual. Sobre todo porque si nos ponemos a pensar, no hay ninguna actividad que sea puramente física y no tenga nada de intelectual, ni ninguna actividad que sea puramente intelectual y no tenga nada de físico. Esto es, todas las actividades tienen de los dos componentes, en mayor o menor medida. Y en el caso del deporte resulta obvio, aunque tengamos que definirlo. Cuando ven las videos de estrategia van a ver que está la actividad física, que es clásica en cualquier deporte, que es correr, saltar, pegar, patear, etcétera, etcétera, pero pues hay toda una actividad, una dimensión intelectual que no puede despegarse de estas actividades, de estos procederes que tienen que ver con pensar, estrategias de juego, eh, mm, eh, tomar decisiones, etcétera, etcétera. El segundo es más simple, es naturaleza competitiva. Es genérico, es interesante porque no dice si naturaleza competitiva implica competir contra uno mismo o contra otros. Todo lo que implique competencia está ahí. Y reglas institucionalizadas, a ustedes les pueden sonar, en principio, a reglas que estén establecidas por una organización. Sin embargo, los sociólogos sabemos desde hace mucho tiempo que la mayoría de las reglas que cumplimos en nuestra sociedad y que rigen nuestra sociedad no están escritas en ningún lado, sin embargo se cumplen. Por ejemplo, parar el colectivo con la mano es algo que a nadie le dieron, nunca nos dieron ustedes a nosotros el manual de cómo se para un colectivo. Sin embargo, es una regla totalmente institucionalizada. Si no levantás la mano, el colectivo no para. Ustedes me dirán, claro, a veces no paran ni levantando la mano, pero es una excepción. Pero resulta interesante esto, plantear de las reglas institucionalizadas. Esto tiene que haber algún tipo de regla establecida, por lo menos entre los que compiten. Podemos pensar en algún juego playero como el fútbol tenis, el cabeza, ¿no? Ahí uno podría decir, bueno, hay deporte, hay actividad física e intelectual, hay. Es naturaleza competitiva, salvo que uno esté tirando, cabeceando por cabecear, uno quiere ganar, con lo cual hay competencia. Y hay reglas, sí, porque se dice, bueno, a dos piques, a un pique, ¿no? Así que yo les diría que por un lado vayan y lean estas eh, indicaciones, estas tres características, perdón. Bien, lo primero, lo que me parece interesante que les quede de esta primera cuestión cuando lean este asunto, es que no se trata de establecer una definición tajante de deporte. No tenemos en nuestra intención, ni con García Ferrando tampoco, que darles a ustedes el deportómetro, ¿no? O sea, un aparato que cuando vos le metés las tres características vas mirando cosas que hace la gente y dices, esto es deporte, esto no es deporte. Por eso, por eso acá señalamos esto de la definición como una orientación, no como un canon. ¿Qué significa? Canon significa decir esto sí, esto no. No nos interesa decir el ajedrez es un deporte, sí o no. El boxeo es un deporte, sí o no. El fútbol playa es un deporte, sí o no. Eh, Comer asado es un deporte, sí o no. Lo que nos interesa es que ustedes lo que vean es que estas tres características nos permiten una orientación. Y lo que van a darse cuenta es que algunas actividades tienen las tres características de manera muy clara y no quedan dudas, y otras tienen algunas más fuertes que otras, hasta llegar a un punto donde hay algunas actividades que no parece casi cumplir ninguna de las tres, ¿no? Esto es más que pensarlo como una frontera con dos espacios donde está lo que es deporte y lo que no, yo trataría de que ustedes lo piensen como una especie de gran línea donde un extremo están las actividades que cumplen a rajatabla y con mucha fuerza los tres elementos y en la otra extremo los que no cumplen de ninguna manera. Y lo que hay es un montón de actividades que están en el medio. Eso por un lado. En conclusión, eh, nosotros le vamos a plantear algunos ejercicios que me parece interesante. Les vamos a plantear alguna actividad y que ustedes nos digan si les parece si es deporte o no, o mejor dicho, no si es deporte, en qué medida cumplen estas tres características. La otra cuestión
que es muy interesante, sobre todo para ustedes que son periodistas deportivos, o que van a ser periodistas deportivos, perdón, y que están estudiando. Es algo que en los medios está muy instalado, que es la pregunta de ¿desde qué época de la humanidad hubo deportes? Yo creo que inmediatamente surge la cuestión de que desde los griegos, desde los romanos, los Juegos Olímpicos antiguos, eh, y se repite mucho esto. Hay un video que yo les recomiendo ver ahora, que está en el Classroom, que es un video que hizo Gatorade para los Juegos Olímpicos de Río, si mal no recuerdo, donde van a ver cómo de alguna manera quieren emparentar a los atletas modernos con los guerreros medievales, y cómo de alguna manera quiere trazar esta línea entre las actividades que hacemos hoy de deporte con las del mundo antiguo. Miren, esta es una discusión muy interesante. Yo diría que hay dos posturas a grandes rasgos. Aquellos que creen que el deporte es una esencia humana, está desde que el hombre está en la tierra, entonces los aztecas han hecho deporte, los griegos han hecho deporte, los romanos han hecho deporte, y toda otra postura, que es la que adoptamos nosotros, más vale que se las contemos y se las revelemos, en las que creemos que las actividades que hacemos nosotros y que llamamos deporte arrancan desde el siglo XIX con la Revolución Industrial. ¿Y de dónde viene este argumento? Básicamente este argumento proviene de la idea de que las actividades se hacen en un contexto social e histórico y tienen un objetivo, una función dentro de esa sociedad. Entonces, si los aztecas eh, jugaban a un juego donde había que pegarle una pelota con la cadera y meterla en un agujero y el equipo que ganaba era sacrificado, uno puede decir, había un juego con pelota, hacían deporte, pero era una actividad religiosa como parte de un ritual religioso. A ellos no les importaba ganar en el mismo sentido que nosotros. O sea, hay un montón de elementos que vamos a ver que no se emparentan con nosotros, con lo cual nos habilita a decir que si bien hay algunas similitudes de objetos, las diferencias culturales, las diferencias de el objetivo y del rol que tienen esas actividades en esa sociedad y en la nuestra son tan diferentes que nos habilita a pensar que nuestro estudio tiene que centrarse, si hacemos sociología del deporte, en lo que llamamos los deportes modernos. Y entendemos por deportes modernos aquellos deportes que surgen con la modernidad, o con la época con las actividades que surgen tras la revolución industrial. Por eso aquí nosotros lo que vamos a tratar de trabajar con ustedes, a tratar de que ustedes presten atención leyendo el texto de García Ferrando, es mirar las 7 características que García Ferrando establece como definición de los deportes modernos y tratar de comparar si aparecían o no, por ejemplo, en el mundo antiguo, en los Juegos Olímpicos griegos, que es un clásico, ¿no? Y también en la Edad Media. Yo las voy a pasar rápido, porque la idea es que las lean ustedes, ¿no? Eh, Son 7 las características que establece García Ferrando partiendo de una definición que toma de Goodman. Dice, el deporte moderno, los deportes modernos son actividades seculares. Esto es, son actividades no religiosas. Secular significa no religioso. Vamos a ver que en los Juegos Olímpicos las actividades eran totalmente, por lo contrario, religiosas. Em, Formaban parte de una festividad religiosa. Los griegos llevaban a cabo las actividades en los Juegos Olímpicos no para ganar y triunfar, sino para acercarse a la mejor desarrollo de lo que llamaban el arete, la excelencia humana, a desplegar la mayor capacidad de las potencialidades humanas. Y además era una festividad religiosa, buscaban acercarse a los dioses. Eh, los juegos de la Edad Media, ahí están los torneos y justas, ahí pueden ver, hay un video extraído de una serie que se llama Los Tudor, donde ven una justa, que es esta famosa pelea a caballo con una lanza. El napa, el curling, el soulé, el calcio, interesante el calcio, ¿no? Los italianos llaman calcio a un deporte, a su fútbol, y obviamente aparece de nuevo esta idea de que si lo llamo calcio es que estoy diciendo que es un heredero de un juego medieval, cuando nosotros decimos
no tiene nada que ver, aunque se juegue con la pelota de todos modos. Van a ver que ahí la gran diferencia es que en la Edad Media eh, las actividades y estos juegos, torneos, eran torneos en los cuales estaba involucrada la iglesia, ordenaba a los caballeros, permitía que esto se desarrollase. Esto es, ninguna de estas dos cosas, de esas dos épocas, las actividades eran no religiosas, solamente en nuestro caso. Igualdad de oportunidades para competir y en la competencia. Hay algo que es fundamental, que es que de nuestros deportes modernos eh, es clave que se juegue 11 contra 11, ¿no? En el fútbol, por ejemplo. Hay igualdades para competir, o sea, cuando uno compite se compite por peso, por edad, hay categorías. Toda esta cuestión tiene que ver con tratar de igualar la competencia. Si la competencia es desigual, no tiene sentido para nosotros. Esto no pasaba ni en la Grecia, no eran igualitarios porque de hecho los esclavos y los extranjeros no podían participar, no había pesos ni medidas, un grandote podía pelear con un más chiquito, porque fíjense que no buscaban la competencia igualitaria. Eh, en la Edad Media pasaba lo mismo, algunos participaban por ejemplo, el hurling, que era un deporte, un deporte, perdón, es un error, miren, hasta yo me equivoco. Era un juego medieval que consistía en llevar una vejiga de un animal hinchado de un pueblo a otro. Y ganaba, de alguna manera, imagínense como que hay que ir de Temperley a Plaza de Mayo. Si lo ponemos en Plaza de Mayo, ganamos los de Temperley, si lo ponen en la Plaza de Temperley, ganan los de Capital. ¿Y cómo se hacía para hacer eso? Y algunos iban a caballo, otros iban a pie, se tiraban palos, había muertos, era un descontrol. Lindo, interesante la palabra descontrol aquí. De hecho, los reyes ingleses empiezan a prohibirlos porque dicen, estos son unas masacres, estos juegos, estas festividades campesinas. El tercero es la especialización de roles, clásica de nuestra actividad deportiva, ¿no? El delantero, el centro delantero, el defensor, inclusive la separación entre los que juegan y el árbitro, no existía eso eh, en el mundo griego, para nada. De hecho, fíjense que la especialización es una característica muy notoria del deporte moderno nuestro, en la cual hay gente que no solo se juega al fútbol, sino se dedica al fútbol playa, otro se dedica al atletismo, pero al lanzamiento de jabalina. Cada vez nos dedicamos a actividades más específicas, ¿no? Nos especializamos porque sabemos que si hacemos muchas actividades al mismo tiempo, las vamos a hacer de diferente manera, pero si nos especializamos vamos a tener mejor performance. Buscamos esa performance. Los griegos tienen una concepción totalmente diferente. Para ellos, las actividades, como el ser humano tenía que alcanzar la virtud en todos los órdenes de la vida, el mejor griego, para decirlo de la manera, era aquel que sabía mucho de filosofía, mucho de astronomía y hacía deporte. No existía la diferencia, por ejemplo, entre lo intelectual y lo físico, eh, cosa que en la edad moderna es muy, muy importante. O sea, se ve muy notorio que la gente que se dedica a la actividad intelectual generalmente no se dedica a la actividad deportiva y viceversa. Para los griegos había que alcanzar la virtud y tener buenas performances en todo. No había la especialización. Perdón. Eh, en el caso de la Edad Media, la especialización de roles prácticamente no existía. Le dije el ejemplo de este juego campesino, no, era descontrolado y no había, eran los propios participantes los que establecían lo que se podía y lo que no se podía. Me imagino un tipo diciendo, ese palazo que le pegaste estuvo mal porque lo pudiste haber matado. En cambio, el anterior no, porque como le pegaste en el estómago, solo se queda sin estómago. En fin. La cuarta característica es la racionalización de la práctica. No quiero abundar mucho porque me gustaría que ustedes la leen. Esto es la idea de que en los deportes modernos las prácticas están pensadas, planificadas, hay entrenamiento, ¿no? Y que de alguna manera los resultados se obtienen de una planificación. Para los griegos,
No había esta lógica. La lógica es que, de alguna manera, el que ganaba era porque los dioses lo habían ayudado y había que invocar a los dioses para que lograra triunfar en una competencia. Eh, lo mismo en la Edad Media no había entrenamiento, había número ilimitado de jugadores, ¿no? No eran prácticas racionales. Los deportes modernos nuestros tienen una organización burocrática, esto es, hay órganos administrativos, la FIFA, la Confederación Sudamericana, la Federación de Básquet, la Federación de Vóley, que organizan estos deportes. Los rigen, establecen sanciones, ¿no? Eh, Voy a meter una cuestión de coyuntura. Por eso el despelote que se acaba de armar este fin de semana cuando River decidió de solo no ir a jugar el partido. Hay un problema ahí, ¿no? Porque para algo hay organismos que son los que toman estas decisiones. Obviamente, como ven, siempre hay tensión aquí. Pero esto que para nosotros implica organismos que establecen reglas, sanciones escritas, no existían en los Juegos Olímpicos, donde cada ciudad que organizaba un Juego Olímpico tenía su propia reglamentación. eh, y en la Edad Media ni siquiera había reglas escritas. Eran totalmente locales, orales. El Napan se jugaba de una manera, el hurling de otra, el sulé, el calcio, iban cambiando, no había mucha organización. La sexta característica es la cuantificación. Nosotros, en el deporte moderno, existe mucha obsesión o interés por medir, por establecer mediciones, resultados, ¿no? Eh, Sin embargo, eso en el mundo griego no había medidas, ni estadísticas, ni récords, ni se comparaban lo que va a pasar en un juego con el otro. Lo mismo pasaba en la Edad Media. En la Edad Media aparecen algunas cuestiones de puntuación, pero esto de ganó 3-2, gol de visitante vale doble, ese tipo de cosas que rigen nuestros deportes modernos, eh, estaba totalmente ausente. Y por último, está esta idea de la búsqueda del récord, muy emparentada con la característica número 6, que de alguna manera lo que establece es que en nuestros deportes modernos eh, buscamos alcanzar récords, marcas, cuántos partidos sin perder, cuántas semanas como número uno del ranking, vallas invictas y todo ese tipo de cuestiones. Nos interesa mucho la estadística porque nos interesa mucho esta cuestión que está emparentada con lo que vimos, racionalización, cuantificación. Es una actividad que tiene una lógica muy fuerte en el sentido, que está totalmente ausente en el mundo antiguo griego, donde a los que triunfaban se los consideraba héroes, ¿no? Como dije, no se comparaban las medidas entre otras, en otras actividades. Bueno, estas son las 7 características. A mí me gustaría que ustedes las lean en el texto de García Ferrando y cualquier cosa contesten las guías de preguntas o nos hagan las consultas pertinentes. Algunos juegos medievales que mencionamos, ¿no? Para que tengan en cuenta, eran el Napa, el Campbell, el Hurling, el Soulé, ¿no? Los torneos y justas de caballeros, repito que ahí tienen un ejemplo del juego. Había juegos barriales entre ciudades y juegos de fiestas patronales de los sectores burgueses. El calcio en Florencia era un ejemplo. Eh, pero bueno, este es simplemente para mostrar algunos juegos medievales. Debemos decir juegos, tachar deportes acá. Lo voy a arreglar. Fíjense cómo nosotros nos confundimos todo el tiempo, porque es una discusión. Y por último, quisiéramos transmitirles por qué nos parece interesante esta clase. No es solo una cuestión de sentar nuestra posición, de que lo que vamos a trabajar en la materia son actividades y el nacimiento del deporte desde el siglo XIX en adelante. Esto es, no vamos a ver a los griegos, no vamos a ver a los aztecas, no vamos a ver a ninguno de ellos y plantearles por qué, porque consideramos que las actividades
que estudiamos, nos interesan, que rigen nuestra vida, que nos plantean interrogantes, intereses, tienen que ver con una sociedad que es la sociedad moderna capitalista, que tiene una lógica. La clase que viene, cuando veamos por qué son tan importantes los deportes en la sociedad moderna, lo vamos a entender un poquito más. Pero esta partición de aguas nos parece interesante marcarla porque marcamos nuestra posición, pero sobre todo porque la segunda posición está muy arraigada en los medios. Y en muchos este, escritos uno va a ver esta idea de que el deporte nació con los griegos, el deporte viene de la Edad Media, el deporte es común en los medios verlo. Vuelvo a repetir, está esa interesante propaganda de Gatorade que como vemos hace la operación de ligar para atrás lo que para nosotros no hay que ligar. Acá hay un ejemplo entre tantos, ¿no? Agarramos una típica historia de... Esto es muy común, agarrar una historia de un club o de la historia del fútbol escrita por algún historiador y persona que le interesa un tema. Este se llama Historia del fútbol chivicoyano. Chivilcoyano, de Chivilcoy. Vos decís, es un texto que es difícil de conseguir. Pero cuando uno empieza a leer B, fútbol chivilcoyano. A los chinos la historia le atribuye la invención de la pelota. Vos decís, ¿qué hace el tipo este hablando de los chinos? Bueno, justamente, y arriba dice, en los textos consultados sostiene que en China hace más de 2000 años se practicaba un juego semejante al fútbol. O sea, ¿cómo un tipo que escribe la historia del fútbol en Chivilcoy no arranca de las primeras ligas de Chivilcoy? ¿Cómo llegó el fútbol a partir de inmigrantes y lo copiaron de no sé dónde? Y se va hasta China, 2000, 3000 años para atrás. Justamente por este arraigo que hay, a nuestro juicio medio errado, de insisto, vincular actividades similares donde había pelota, se corría, se saltaba, con los que llamamos deportes modernos. Pero para cerrar, les quiero mostrar un mapa que hay en el Museo de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol. Esto es, la propia FIFA abona esta idea de que el fútbol es más viejo que la humanidad. Y uno tiene este mapa, que es interesante, en donde están todos los antecedentes del fútbol. Miren, ¿no? El Kemari en Japón, no me pregunten qué es el Kemari en Japón. El Kuju en China, ¿no? El Calcio en Florencia, el Soulé en Francia, y así sucesivamente, ¿no? Un montón de juegos que nosotros decimos son juegos antiguos, que tienen sentido en una sociedad determinada, que se jugaban para una determinada manera, se buscaban determinadas cosas, se ponían en juego determinados valores, formas del mundo, de pensar el mundo, que no tienen nada que ver con el fútbol que organiza la FIFA. Pero la misma FIFA plantea esto. Es como muy interesante esta discusión. Yo quiero para cerrar esta clase de hoy, que un poco la idea es mostrarle esto, es plantear que el objetivo, repetir, es este. El objetivo es que ustedes lean el texto de García Ferrando, vean estas 7 características y después hagamos algún tipo de ejercicio en el cual ustedes puedan entender la diferencia entre lo que planteamos como actividades actuales, modernas, la revolución industrial. Nosotros vamos a trabajar el surgimiento de los deportes en la Inglaterra industrial, y la diferencia con estos juegos del pasado. Bueno, espero que haya sido claro.